En esta mañana tenemos ciertos problemas técnicos. Yo tenía previsto un vídeo al empezar. Llevamos toda la mañana tratando de hacer que el vídeo funcione y yo no sé si lo hemos conseguido. ¿Me podéis decir ahí arriba cómo va el vídeo? Parece que no va. En fe, esperemos que vaya. Es lo que tiene el verano, ¿no? Hoy pues hay alguna persona que me dijo, es la primera vez que estoy aquí. Bueno, y se aprende con estas cosas. Yo aprendo de mis errores. El problema es que a veces los cometo otra vez. Así que no los aprendo muy bien. No puede entrar. Pues nada, otra vez será. Lo que yo quería que vosotros vierais, por el hecho de que una imagen vale más que 1000 palabras, un gran vertedero en las afueras de Asunción, Paraguay. El más grande de Paraguay. La zona se llama Cateura y allí hay muchas familias que viven exclusivamente de rebuscar en la basura para encontrar cosas que puedan vender a otros. En el año 2006, el Estado nombró a un ingeniero de medio ambiente para gestionar ese gran vertedero y este hombre, Flavio, al llegar allí, se fijó más en las personas que en los residuos. Y se dio cuenta de que la mayoría de los niños de allí ni siquiera terminaban la primaria porque la necesidad de los padres hacían que los sacaran de la escuela para dedicarles al negocio familiar que era rebuscar en las basuras. El hombre, aparte de ser técnico de medio ambiente, era un amante de la música. En su iglesia, a los 11 años, ya dirigía el coro de la iglesia. Era un hombre creyente. Y entonces empezó a pensar qué podía hacer para tratar de rescatar a esos jóvenes de ese porvenir que parecía que ya estaba marcado. Y entonces creó y empezó a dar clases de música. Bueno, de maravilla, empezó a dar clases de música. Pero entonces se encontró un problema, que no tenía instrumentos. No tenía instrumentos. Un instrumento, para uno de esos niños, valía más que la casa donde vivían. Y estaba el hombre pensando y orando de cómo solucionar en ese problema, cuando llegó allí, a ese gran vertedero, un carpintero para trabajar entre la basura. Y comentando el problema, el carpintero empezó a agarrar elementos de la basura y con ellos empezó a hacer instrumentos. Y se creó la Orquesta de Reciclado de Cateura. Esta orquesta en España ha tocado 2 veces en el Palacio Real de Madrid. Esta orquesta ha ido por todo el mundo porque es un ejemplo de qué se puede hacer una persona en un contexto social. Es decir, una persona marca la diferencia. Pero para nosotros tiene una doble enseñanza. Y otra más importante del hecho de que ya es por sí suficientemente importante, cómo las personas no tienen por qué ajustarse o vivir en una condición, pueden salir de ella, sino es un ejemplo de la obra de Dios en nuestras vidas. Dios quiere obrar en tu vida. Amén. Dios quiere
que tu vida cobre una nueva dimensión. No importa de dónde vengamos, no importa si somos personas que la sociedad considera residuos, ¿entendéis? O personas que no importa lo que pasó, no importa el contexto social, no importa la situación en la que tú estés, Dios quiere cambiar tu vida. El problema es, ¿quiero yo? La mayoría de vosotros me dicen, claro que yo quiero cambiar. Y un jamón. Y un jamón. Nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos sentirnos bien. Porque cambiar, lo que se dice cambiar, es decir, pasar por un proceso profundo de transformación, requiere un esfuerzo, produce un dolor que no todo el mundo está dispuesto a soportar. Durante estas 3 semanas, vamos a hablar del proceso de Dios en nuestra vida, es decir, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Lo primero que vimos la semana pasada es la obra de Dios. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es redimirte. La redención es la obra de Dios mediante la cual Él da acceso a tu vida, te da acceso a la familia de Dios. Apartados por el pecado, nosotros estamos separados de Dios. El concepto de redención es un concepto jurídico que se utilizaba para el acto de comprar o rescatar a un esclavo y hacerlo libre. Redención es lo que hizo Dios con su pueblo cuando le sacó de la esclavitud de Egipto y lo adoptó como pueblo. Pues eso es lo que hace con todos y cada uno de nosotros Jesús en la cruz del Calvario. Paga nuestra deuda y nos rescata hasta el punto de que ya no estamos sujetos, ya no estamos atados por nuestras circunstancias y por nuestro pecado, porque Él pagó nuestra libertad. Vamos a hablar hoy de la segunda cosa que quiere hacer Dios en tu vida. Dios no quiere solamente redimirte. Dios quiere además restaurarte. Y vamos a utilizar un ejemplo. Si vamos a Hebreos, al capítulo 11, versículos 31, dice, por la fe, Rahab, la prostituta, no fue destruida junto a los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Dios tiene siempre un propósito en nuestras vidas y Él quiere restaurar. Ahora, ¿qué entendemos por restaurar? Si nosotros miramos el diccionario de la lengua, nos decimos que en términos generales restaurar es recuperar o reparar, es decir, renovar, reparar, volver a una cosa a su estado original. ¿De acuerdo? Es decir, todos nosotros, aunque ahora se lleva más comprar que reparar, pero todos nosotros hemos visto como cualquier cosa que tenemos, en ocasiones reparamos. ¿Cuál es el objetivo de la reparación? Que vuelva a funcionar como en el principio. Dios quiere restaurar nuestras vidas, pero cuando esto lo analizamos desde la óptica espiritual, estamos hablando de que es lo mismo, pero con dos matices muy importantes. Es decir, la restauración es volvernos al propósito que Dios tenía para nuestras vidas y lo hace mediante la obra de Jesucristo y la acción de su Espíritu Santo. Es decir, el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida no es que te vuelvas a ser exactamente como antes, sino que adquieras, retomes o incluso, aunque no lo hubieras percibido nunca, pases a incorporar en tu vida aquello para lo que Dios te creó. Porque todos los que estamos aquí, sin distinción, absolutamente todos, fuimos creados por Dios con un propósito. Fuimos creados por Dios con un propósito.
De la misma manera de que no fue una casualidad que este Flavio Chávez fuera allí a ese vertedero. Algunos pueden decir, bueno, es que era su trabajo, tuvo que ir allí. Tampoco es una casualidad lo que él llevaba en su corazón. Es decir, todo ello es la conjunción de dos elementos importantes. La primera, el propósito de Dios, y la segunda, un hombre que quiere vivir conforme al propósito de Dios. Este hombre era un técnico. Su trabajo consistía en que los residuos se gestionaran de la manera más eficaz posible. Él podría darse por contento cuando eso se conseguía, pero él no podía centrarse exclusivamente en eso. Y empezó a ver no residuos, sino personas. Y donde otros veían basura, él veía música. Donde otros veían desechos, personas sin porvenir, él veía niños que tenían que ser rescatados. ¿Casualidad? No. Dios no opera por casualidad. Dios tiene un propósito. De la misma manera, tiene un propósito para tu vida. Dios te creó, Dios me creó, Dios nos creó a todos y cada uno de nosotros con un propósito, con una función, con un cometido, con unos objetivos a realizar. El problema es que las circunstancias de la vida, las malas decisiones, el ambiente que nos rodea y un montón de cosas nos apartan de ese propósito. Y el problema no es que nos aparten de ese propósito, es que en la medida que nosotros tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, no solamente nos estamos apartando más de Dios, sino que nos estamos dañando a nosotros mismos. Es como si yo tomara una lavadora y la utilizara para tostar café. Bueno, en principio y en teoría podría tostar café. Es un tambor que gira, tiene una resistencia y a lo mejor hasta tostaría café. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo una lavadora para tostar café? En primer lugar, el café no sale como tiene que salir. ¿Por qué? Porque no está diseñada para tostar café. Pero en segundo lugar, la lavadora se estropea. O si yo utilizo un molinillo de café para picar hielo. Es decir, cuando yo utilizo algo para aquello que no ha sido diseñado, no solamente el resultado nunca será óptimo, a lo mejor puede ser pasable, puede ser aceptable, pero lo más importante es que lo estropeamos. Cuando yo utilizo mi vida para algo diferente a aquello que yo fui creado, no solamente no voy a conseguir los resultados que yo espero, con lo cual me va a dar frustración, sino que además me daño en cada paso. E imaginaros, ¿te imaginas que yo ahora voy para acá y le digo, Pau, quiero entrar en el grupo de alabanza? ¿Por qué os reís? Tengo una boca y como soy el pastor me tienes que meter en el grupo de alabanza. Imagínate que él se ve entre la espada y la pared y me admite. ¿Cuál es el resultado? El resultado es catastrófico. Porque yo desafino más que un grillo. Porque yo tengo dos oídos, uno enfrente de otro, y si yo me empeño a hacer aquello para lo que no he sido creado,
estropeo y me daño. Pero hermanos, esto que parece tan obvio, esto que parece tan de cajón de madera de pino, lo veo cada día en el contexto de la Iglesia. ¿Sabes cuál es la mayor frustración para un pastor? La mayor frustración para un pastor es encontrarse en una iglesia que hay dones suficientes y cuando quiere hacer algo no encuentra a nadie. Porque la gente está muy ocupada, porque la gente está muy cansada, porque la gente quiere hacer otras cosas, porque es hora de cambiar de ministerio, en fin, la lista es interminable. Pero además ocurre una cosa. Si ahora abriéramos una lista para adoración, el resultado sería que un fund de voluntarios. Si yo digo un domingo o un día después de una actividad que hay que venir a ordenar y limpiar, nos juntamos 5. Bueno, a veces 10. En ocasiones 14. Incluso más. ¿Qué pasa? Que somos seres humanos. Que somos seres humanos. Y en el fondo, nos gusta más que nos sirvan que servir. En el fondo, no buscamos cuál es el propósito para el cual Dios me creó, sino que buscamos el lugar en el que yo me siento bien. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Hombre, dice, bueno, de maravilla, no te hubieran apedreado, no te hubieran flagelado, no te hubieras tenido naufragios, hubieras vivido plácidamente. No. Una persona que no cumple aquel objetivo para el que Dios le creó, nunca va a ser feliz. Porque es como la lavadora que trata de tostar café. Si yo estoy diseñado para una cosa, solo voy a encontrar equilibrio, paz y seguridad en la medida que hago aquello para lo que fui creado. Dios no actúa por azar. De la misma manera, y aplicado a la figura que hoy estamos analizando, a Rahab, podríamos decir, bueno, es casualidad que Josué mandara a esos 2 espías, que esos 2 espías fueran a aquel lugar, que se encontraran a aquella mujer, todo aquello fue una casualidad. No. Dios tenía un propósito y Rahab estaba en el centro de propósito de Dios. Aquellos no entraron en lo que muchos dicen, y posiblemente fuera cierto, la posada o la taberna de Rahab. Dios los llevó allí, porque Dios tenía un propósito para la vida de esos 2 hombres y la vida de Rahab. Cuando el Señor Jesucristo resucitado llama a Pablo, ¿qué es lo que le dice? Quiero que tú seas mi apóstol de los gentiles, porque yo tengo pueblo ahí. Cuando Pablo se empeña en seguir dando vueltas por Asia Menor, el Espíritu le dice, no, pásate a Europa, porque yo te he preparado pueblo en Europa. Si yo pienso en mis habilidades, si yo pienso en mi capacidad, si yo pienso en dónde me encuentro bien y dónde no me encuentro bien, si yo pienso en mí, en la manera que yo lo veo,
en la manera que yo lo percibo, en la manera que yo quiero, tengo menos porvenir que Bartimeo antes del milagro. Si yo me dejo llevar por Dios, entonces las cosas suceden. Ahora, en ese proceso de restauración, imaginaros qué proceso de restauración, hay una serie de pasos. Miremos el ejemplo de Rahab. ¿Podemos decir que Rahab fue una mujer transformada, reformada? Como siempre a Rahab se le pone el adjetivo de ramera. Algunos comentaristas, bueno, en realidad no era una ramera, era una posadera un poco alegre que trataba demasiado bien a sus... No. De las 8 veces que aparece el nombre de Rahab en la Biblia, 5 van con el adjetivo Rahab la ramera. Porque Rahab la ramera, después de la actuación de Dios en su vida, ese dejó de ser un oficio deshonroso para ser una evidencia palpable de la gracia de Dios. Una evidencia incontrovertible de la gracia de Dios en su vida. Esa mujer, que sobre todo en el contexto de Israel hubiera sido una mujer desechada, una mujer apartada, una mujer ignorada, una mujer vilipendiada, fue la bisabuela de David y fue instrumento de Dios para el nacimiento de Jesús. Eso es restauración. Y los demás son cantos de filisirena. Ahora, ¿cómo se produce ese proceso de restauración en la figura de Rahab? Hemos visto claramente que dicen andar, reconocer la tierra, mirar, y ellos van y se meten en aquel lugar, y aquella mujer decide jugársela. Porque si la pillan escondiendo a unos espías, ¿qué le hubieran hecho? Lo hubieran matado. Los esconde, los encamina y los protege, y es más, les pide una señal. Y después agarra esa señal, ¿recordáis? Un cordón granate en su ventana y la coloca allí. Ahí vemos claramente ese proceso de aquella mujer que no solamente toma una decisión, sino que ejerce un cambio en su vida. Ahora, ¿cómo se produce eso? Mirar, todo comienza y termina en el corazón. Todo comienza y termina en el corazón. Todo comienza y termina en mí. Es decir, la palabra de Dios nos dice que Rahab, antes de que llegaran aquellos espías, ya conocía a Dios. O sea, antes de conocer a los hebreos, ya conocía al Dios de los hebreos. Hemos oído qué es lo que hizo en el Mar Rojo. Hemos visto qué es lo que ha hecho en el Jordán. Es decir, ella entendía que ese Dios de los hebreos era Dios. Y ese Dios de los hebreos estaba por encima de los dioses que allí existían. Vamos a ver, nos dice la palabra que ella era una mujer cananea. Bueno, decir que los cananeos eran un pueblo bárbaro y sangriento es como decir que en la Antártida hace fresquito. Nos dice la palabra de Dios que son rechazados porque habían sobrepasado con creces la paciencia de Dios. Y eso ya es mérito. Era un pueblo violento, donde la vida no tenía ningún valor,
donde te podían matar en cualquier esquina. Un pueblo corrupto, un pueblo que en sus cultos y en sus templos practicaba la fornicación como parte de su expresión. Un pueblo que sacrificaba a los niños recién nacidos a sus dioses. Aquella mujer entendió que lo que tenía de delante de ella era algo diferente. No era lo mismo, no es lo mismo. Aquella mujer, en primer lugar, Rahab tenía convicciones poderosas. Estaba segura de que el Jehová era Dios. En segundo lugar, tenía fe, porque puso su vida y la de su familia en manos de aquellos hombres. En tercer lugar, esta mujer quería identificarse con el pueblo de Israel. Nos cuenta la historia que Rahab después se casó con un israelita y tuvo esa descendencia. Esta mujer quiso una señal segura, demostró su fe salvando a los espías, porque a veces es muy fácil hablar de fe, ¿verdad? La fe es como el Quijote, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha leído, o muy pocos. No quiero decir, levante su mano los que hayan leído el Quijote de tapa a tapa. No lo voy a hacer. Pero quiero decir, de la fe hablamos todos y hablamos muy fácilmente, pero la fe se manifiesta, se evidencia en acciones concretas. Y aquella mujer tuvo fe. Se jugó la vida por esa fe. En realidad, su fe fue demostrada cuando, obedeciendo, colocó ese cordón granate y esperó que Dios iba a hacer lo que decía que iba a hacer. En eso consiste la fe. En eso consiste la fe auténtica. La fe no es solamente creer en aquello que alguien nos ha enseñado, o en creer en algo que nos parece lógico, o en creer algo en que nos toca el corazón, no. La fe es asegurarte en quién has creído, afianzarte en sus promesas y esperar en Él. Esperar en Él. Ahora, Dios quiere restaurarnos. Recuerda, no solo quiere redimirte, quiere restaurarte. Si nosotros miramos en el tipo de fe de Rahab en el Nuevo Testamento, que sería la mujer samaritana, ¿me recordáis la mujer samaritana? Un prodigio de mujer, ¿eh? Incluso en nuestros días sería un récord, que ya es. Había tenido 5 maridos. 5 maridos había tenido. Si uno ya es una carga, imagínate 5, ¿eh? Me dicen pero yo lo cojo de aquí. Bueno, había tenido 5 maridos y el que ahora tenía ni quería oír hablar de boda. Es decir, ¿me entendéis la situación? Era una mujer desechada. No iba al mediodía a recoger el agua, con todo el calorazo que hace en aquellas tierras al mediodía. Iba al mediodía a recoger el agua porque prefería el calor del sol a las críticas, al desprecio y al rechazo. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido despreciados, rechazados, insultados, vejados? ¿Cuánto duele eso?
¿Cuánto duele? Aquella mujer se había acostumbrado. Pero esa mujer tiene un encuentro personal, individual, intransferible con el gran restaurador. Es el mismo restaurador que quiere actuar en tu vida, que quiere actuar en mi vida. Y no importa si yo nunca he entregado mi vida en sus manos, o no importa si lo he hecho hace un montón de años. Dios quiere seguir perfeccionando su obra en mí. Dios quiere seguir restaurando la imagen, el propósito que tuvo para mí desde el comienzo de los tiempos hasta que me llame a su presencia. ¿Estáis de acuerdo con eso? No hay accidentes, no hay casualidades. Tú no estás aquí ni por casualidad ni por accidente. No, Dios nos trae a todos y a cada uno de nosotros porque quiere hablar a nuestras vidas, porque quiere abrir nuestros ojos, porque quiere mostrarnos su deseo de obrar en nosotros y obrar a través de nosotros. No es que yo, la verdad, no valgo para mucho, que lo hagan los otros, que sí están preparados. Eso es falso. Nadie está preparado. Porque no se trata de lo que yo haga, no se trata de lo que yo valga, no se trata de quién yo soy, se trata de quién es Él. Y lo que Él quiere hacer no es que yo haga esto o lo otro, sino Él quiere utilizarte a ti y a mí. Él quiere transformarte, Él quiere limpiarte, Él quiere reciclarte, Él quiere sacar tu verdadero yo, el que Él creó, con el propósito que Él creó, quitar capas y capas de adherencia que la vida ha ido acumulando en tu vida para rescatar el hombre o la mujer que Él diseñó. Y quiere guiarte y quiere sostenerte para que se cumpla el propósito para el cual fuiste creado, para el cual fuiste creada. Solamente hay que hacer una cosa. Esta heroína de la fe manifiesta una serie de elementos en su vida. Una serie de elementos que podríamos decir son los pasos que tú tienes que dar para que esa restauración que Dios tiene prevista para tu vida sea una realidad. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida para que obre exactamente igual? En primer lugar, esta mujer tuvo convicción. ¿Sí o no? Solamente uno cuando está convencido de algo se la juega. Solamente una persona cuando está convencido, está dispuesto a algo, es capaz de arriesgar su vida. ¿Sí o no? Estamos hablando de jugarte la vida. No estamos hablando de que te critiquen o que te pongan en una esquina o que te ignoren o que se rían de ti. No, estamos hablando de la vida. Y por lo tanto esta mujer tenía en primer lugar una profunda convicción. Ahora mi pregunta es, ¿tú tienes esa convicción? ¿La tienes? ¿Estás absolutamente segura, absolutamente convencida que independientemente de lo que piensen los demás, independientemente de lo que exprese tu vida, tú eres valioso, valiosa para Dios? ¿No eres un desecho en un vertedero? ¿No eres un don nadie? ¿No eres una doña nadie? ¿No eres algo que hay que apartar o rechazar? Eres precioso, preciosa para Dios. ¿Estás convencido?
hasta el punto de arriesgar tu vida. O bueno, si tú lo dices, está bien, me gusta la idea, pero es que, no, o calvo con 3 pelucas no puede ser. No puedes estar navegando en 2 aguas. No puedes estar en todo, bueno, sí, pero es que, mira fulanito, mira menganito, yo allí, yo aquí. No estamos hablando de los demás, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, de manera individual, de manera personal, de manera única. Cada uno de nosotros somos una creación única de Dios, irrepetible de Dios. Mira, han nacido 2 gemelos nietos de Candy. 2 gemelos. Teóricamente la carga de ADN será igual, pero serán diferentes, porque Dios no se repite. No se repite. Dios no se equivoca. En Dios no hay accidentes. No hay accidentes. Dios siempre tiene un propósito para cada una de sus creaciones. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a apoyar en eso tu vida? ¿Estás dispuesto a que nadie ni nada te mueva de esa convicción? Lo segundo que tuvo fue un carácter. Tela marinera. Esta mujer tenía un par de narices. A pesar de su dudosa moral, a pesar de todos los reproches que se le podían hacer, y posiblemente fueran muchos, a pesar de las circunstancias en las que vivía, a pesar de que mucha gente la consideraba como parte del basurero, que mucha gente le miraba por encima del hombro. ¿O no es eso real? ¿No es real? Mirar, hace años me vino una mujer, una persona, y me dijo: hermano, estoy escandalizada. Estoy escandalizada. Y digo, ¿por qué? Es que mire, cuando en el culto veo esos brazos llenos de tatuaje que se levantan durante la alabanza, me siento avergonzada. Yo le dije: hermana, cuando en medio de la alabanza yo veo esos brazos llenos de tatuajes, me siento agradecido. Porque esos tatuajes fueron puestos para esconder los pinchazos. Y ahora se utilizan para alabar a Dios. Nosotros rechazamos, nosotros apartamos, nosotros hacemos cotos privados que solo permitimos entrar a aquellos que se ajustan a nuestros parámetros y los demás para el vertedero. Nosotros nos comunicamos fácilmente con aquellos que nos son agradables y miramos por encima del hombro a aquellos que no se ajustan a nuestro esquema, pero Dios no. Para Dios no hay nadie inútil, para Dios no hay nadie inservible, para Dios no hay nadie sin solución. Para Dios no hay nadie sin remedio. Para Dios, todos somos valiosos. En la mente de Dios no hay vertederos. Porque Él es capaz de coger a una Rahab e introducirle en el corazón mismo de su propósito.
Es capaz de coger una samaritana y convertirla en una predicadora que transformó la vida de su ciudad. Solo necesita que tenga convicción y tenga el carácter para llevar a cabo lo que el Señor quiere para mi vida. No se trata solo de tener fe, se trata de vivir en fe. Se trata de vivir en fe. Y el tercer elemento que tenía esta mujer es la seguridad de que el Señor iba a obrar. A la semana que viene hablaremos de esto, de la restitución. Recordar, redención, recuperación, restauración y restitución. Aquella mujer fue restituida. Fue restituida no al pueblo de Jericó, sino al pueblo de Dios. Fue restituida no al pueblo de Canaán, al pueblo de Dios. Y Dios quiere sacarte de ese pueblo en que tú naciste, de esas circunstancias en las que tú has vivido, de esa serie de elementos que han forjado tu vida, que han ido creando adherencias en tu vida, que han ido haciendo cada vez más difícil, más insoportable, más puntos suspensivos tu vida. Quiere quitar todo eso. Quiere transformarte y después restituirte. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Convicción y carácter. Para que haya restitución, tiene que haber convicción y tiene que haber carácter. No emociones, no sentimentalismos, no historias, sino convicción. Esto es así. Y por lo tanto, me la juego y voy a seguir adelante. Hermanos, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa dónde esté, no importa lo frustrado, lo alegre, lo contento, lo amargado, lo desesperado, no importa, Dios quiere obrar en ti. Dios quiere seguir obrando si ya lo ha hecho, o comenzar a obrar si todavía no ha hecho. Para Dios no hay tontos ni listos, no hay altos ni bajos, no hay esclavos ni libres, no hay basura y elementos útiles. Para Dios hay personas que Él creó con un propósito para bendecir al mundo. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú lo quieres? Yo me gustaría que en este momento nosotros cerráramos nuestros ojos. ¿Por qué? Para que no nos influyera lo que hay a nuestro alrededor. Lo que hagan o dejen de hacer los demás. No te importe lo que piensen, no te importe lo que hagan, como no te tiene que importar lo que digan, o lo que piensan, o lo que sienten. Ahora te invito a que estés tú a solas con Dios. ¿Crees que se ha cumplido plenamente el propósito de Dios para tu vida? ¿Crees que estás en el lugar donde Dios quiere que esté haciendo aquello para lo cual Dios te creó? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes realizado? ¿Ves los frutos
de la gracia en tu vida y los frutos de la gracia a través de ti? Si no es así, algo falla. Afiánzate en la convicción de que Dios no quiere eso para tu vida. Afiánzate en la seguridad de que Dios quiere obrar en ti y a través de ti. Y después, toma la segunda decisión. Pide al Señor que te muestre lo que tienes que cambiar en tu vida. No importa que te sientas cómodo o que no te sientas cómodo haciendo lo que estás haciendo. Lo importante es si es el propósito de Dios para tu vida o no lo es. Pide al Señor que escudriñe tu corazón, que te muestre aquello que tienes que cambiar, que ponga a tu lado personas que te ayuden a hacerlo. Afírmate en la convicción de que vas por encima de todo a buscar el propósito de Dios y no vas a descansar hasta que ello llega. Y después de tomar esa decisión, espera que Dios actuará. Yo estuve esperando y orando 40 años hasta que Dios respondió una pregunta muy importante para mí. Pero respondió. No importa el tiempo, Dios es fiel y Dios responde. De la misma manera quiero decirte, hermano y hermana, si tú no has entregado tu vida a Dios, o has entregado tu vida a Dios y te has apartado, no sé cuál es tu circunstancia, yo te invito ahora a que recapacites. Solo en Él hay salvación. Y cuando digo salvación no me refiero solo y exclusivamente a ir al cielo, que está bien, sino salvación de tus angustias, salvación de tus decepciones, salvación de tus miedos, de tus indecisiones. Solo en Él. El apóstol Pedro, cuando predicó su primer gran mensaje, dijo: no hay otro nombre, ante el Sanedrín, no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo. Y en el concepto judío la salvación no solamente ir al cielo, ni muchísimo menos. La salvación empieza aquí y ahora, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Si no lo has hecho, hazlo ya. ¿A qué esperas? Afírmate. Afírmate y da pasos para cambiar. Las afirmaciones deben ir seguidas de acciones concretas. Y yo te pido en este momento, si realmente sientes que algo tiene que cambiar en tu vida, si estás dispuesto a entregarte a Dios, si estás dispuesto a permitirle que siga haciendo tu obra, si estás dispuesto a que tu vida esté en el centro de su voluntad, yo te pido en este momento que levantes la mano. Por favor, no abrir los ojos, no importa lo que haga el de alrededor, el de arriba y abajo. Yo te pido, levanta la mano si entiendes que el Señor te está llevando a nuevos derroteros. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga. Si crees que la obra de Dios tiene que seguir siendo una realidad en ti, yo te pido que levantes tu mano. Porque ese es el primer paso para afianzar tu carácter. Que el Señor os bendiga. En cualquier caso, yo te invito, que hayas levantado tu mano o no, eso es algo entre tú y yo. Para levantar la mano no es para decir, uy, qué bien, ahí no me gusta decir uno, otro, no. Eso es un problema entre vosotros y Dios, no son números, no son historias. Pero queremos ayudarte. Hayas levantado tu mano o no, yo te invito a que pases allí donde pone petición. Bueno, peti solo, no sé qué habrá pasado con Ción. Allí te paso y allí vamos a ayudarte, vamos a apoyarte, vamos a orar contigo y por ti.